Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de transiciones CSS. Cuando cambiamos una propiedad CSS, el navegador lo hace de forma instantánea, pasa de un estado a otro. Las transiciones nos permiten definir una animación entre esos dos estados. Tenemos el estado inicial y el estado final, y en el momento que aplicamos una transición, es el navegador el que calcula de forma interpolada cuál es la animación que hay entre esos dos estados. Las transiciones CSS nos permiten definir la propiedad que queremos animar, el tiempo de esa animación, el tipo de función que se utiliza para el cálculo y por último un retardo para empezar la animación. Vamos a ver cómo funcionan. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace a un artículo del blog donde hablo de las transiciones CSS y en el artículo entro un poco más en detalle en cuanto a aspectos teóricos y detalles en profundidad de cada una de las propiedades. Pero en el vídeo vamos a ver un poco más casos prácticos. Quizás el más simple que podemos encontrar es, por ejemplo, aplicar una transición a un cambio de color. Aquí tenemos un H1 con una clase title y ahora mismo el hover podemos ver un cambio de color y no hay ningún tipo de transición. Vamos a aplicar la propiedad transition property y fijaros que en este caso vemos que no afecta, tenemos el mismo comportamiento y en el momento que descomentamos el duration, aquí sí que ya tenemos una transición. Tenemos dos propiedades más de las transiciones, el timing function, que si la descomentamos, podemos ver que se comporta igual y es porque tenemos 5 opciones de funciones de tiempo. La que es por defecto es la easy, entonces tanto si está comentada como si la estamos aplicando en este caso, pues es el mismo efecto. Entraremos en detalle en un futuro vídeo sobre el tema de las timing functions y las curvas de Bézier, porque realmente nos permitirán controlar mucho las transiciones y animaciones. Pero entraremos en detalles en otros vídeos. Y por último, si descomentamos el delay, podremos ver que en cuanto me pongo encima, tarda medio segundo en empezar esa transición. Estas son las 4 propiedades que tenemos disponibles en las transiciones. Hay otra opción que es ponerlo como un shorthand. Vamos a comentar todo este código y aplicaremos lo mismo con el shorthand. Y fijaros que he replicado lo mismo, all 0,25 segundos, easy y 0,5 segundos. Ahora mismo tenemos la misma transición, tenemos el mismo comportamiento y una cosa que sí que me gustaría que vieseis es que si inspeccionamos y miramos el transition, en la developer tools, cuando tenemos una propiedad CSS que es un shortcut, presenta un pequeño triangulito y desplegamos y podemos ver cada una de las propiedades. Las podemos ver aquí, igual que las podemos ver computadas. Aquí en el CSS computado también tenemos cada una de ellas. Pero un caso interesante es que si eliminamos el all, que es la propiedad por defecto, y eliminamos el easy, que es la propiedad por defecto, fijaros que aquí lo seguimos teniendo. Tenemos el all y el easy porque son las propiedades por defecto. En el caso de una transición, por norma general, no utilizamos el delay porque suelen ser transiciones más interactivas. Con un transition 0,25 segundos tenemos realmente aplicado todos los valores por defecto. Entonces si vamos al ejemplo, veremos que seguimos teniendo la transición solo con añadir transition 0,25 segundos. Vamos a ver algún ejemplo un poquito más completo. En este caso tenemos una transición de color y hay un border. Tenemos un border bottom de 4 píxeles que hemos añadido en el hover. En este caso tenemos las propiedades all. Eso quiere decir que la transición aplica a todas las propiedades CSS que sean potencialmente animables. Si en lugar de poner all ponemos el color y el border bottom, estamos indicándole que son estas dos propiedades las que queremos aplicarle esa transición. El ponerlo tipo lista separado por coma, que todos
todas las propiedades lo permiten, podríamos hacer que el border tenga un tiempo de duración más largo. Lo he puesto a 1,5 para que podamos ver, exagerarlo un poco y poder ver el efecto deseado. Y ahí lo tenemos. Y pasa lo mismo con el transition. Si quisiéramos ponerlo de forma individual, podríamos comentar todo esto y aquí le ponemos el color y separado por comas ponemos el border bottom y aquí pues le ponemos otro tiempo, le ponemos un delay. Por ejemplo, vamos a eliminar el delay, el easy lo quitamos porque no lo necesitamos como valor por defecto, ya lo tenemos. Vamos a ponerle easy in. Por norma general es bastante probable que cuando veáis este tipo de sintaxis lo veáis así, una línea por propiedad, porque es mucho más fácil de entender. Y fijaros que ahora sí vamos a dejar a 0,25 también el tiempo de presentación del border, y ahora lo que estamos jugando es con un retardo en la animación del border bottom. Entonces tenemos un pequeño efecto de una animación un poquito más compleja, pero siempre son entre dos estados. No podemos tener un estado intermedio en esas animaciones. Con un ejemplo un poquito más completo, podemos ver que aquí, al poner el cursor sobre el texto, aparece la línea de izquierda a derecha y al salir del texto se vuelve a ir también de izquierda a derecha. Es un efecto un poquito más curioso y aquí lo que estamos haciendo es jugar con el after. Con el pseudo elemento tenemos un background color y tenemos una altura de 2 píxeles, y por la posición que tiene y estamos aplicando la transición al transform, en su estado inicial lo tenemos a una escala de 0 y en el hover lo tenemos a una escala de 1. Como estamos cambiando el transform origin, así tenemos ese pequeño juego de poder hacer ese tipo de animaciones. También podemos animarle el fondo. Podemos animar el fondo a nivel de posición, de tamaño. Por ejemplo, para conseguir este efecto de un degradado que se está moviendo al poner el cursor encima, lo que estamos haciendo es un fondo que ocupe el 200%. Entonces tenemos un degradado entre azul más oscuro y otra vez el azul. Entonces realmente vendría por aquí lo que es el degradado, y lo único que estamos haciendo es cambiar la posición del background. Como le hemos aplicado la transición a background position, al hacer hover se desplaza y tenemos el efecto este de que estamos cambiando el degradado. Hasta ahora hemos visto cómo implementarlo con el hover, porque es la manera más simple, pero también lo podemos hacer añadiendo clases. Fijaros que en este caso, al presionar el botón, es cuando tenemos la transición. Tenemos un pequeño JavaScript aquí que lo único que hace es añadir al target, que en este caso es el logo, la clase MoveToRight. Si miramos la clase MoveToRight, tenemos un transform de 200 píxeles. Y si la quitamos, vuelve a su estado original y el navegador es el que se encarga en hacer esa interpolación y animarlo. Como lo que estamos animando es la propiedad transform permite añadir más funciones de transformación como scale 1.4 por ejemplo, y rotate pues 180 grados. Y ahora cuando presionamos, fijaros que tenemos, en este caso tenemos 3 comportamientos porque estamos desplazando, rotando y escalando, pero es porque la propiedad transform nos permite aplicar más de una transformación en una sola propiedad. Es una propiedad CSS que es muy potente. Ya dedicaremos tutoriales a ello porque realmente nos da muchísimo juego. Vamos a ver ahora en detalle cómo el navegador está haciendo ese cálculo. Dentro del Developer Tools tenemos la pestaña Performance que nos permite grabar la performance de la página, qué es lo que está sucediendo en el momento de carga, pero también en el momento de interacciones. Vamos a grabar y ahora le damos al logo y lo volvemos a mover y presionamos Stop. Y ahora mismo tenemos
lo que ha sucedido en el tiempo que estaba grabando. Fijaros que ya aquí lo tenemos muy visible. Tenemos aquí la animación, aquí tenemos una y aquí tenemos la otra, que es la de ida y la de vuelta. Aquí como tenemos una previsualización en thumbnails, fijaros que aquí se está moviendo y esto es lo que realmente está pasando cuando aplicamos una transición. Fijaros que el navegador hace la transformación, hace esa interpolación, está tardando 504 milisegundos, prácticamente el medio segundo, que es lo que hemos dicho que queremos que dure esa transición, y podemos ver aquí también una representación gráfica de los frames que ha calculado para aplicar esa transición. Como podéis ver, las transiciones son tan simples como potentes. Nos permiten añadir interacción, nos permiten añadir animación, información de feedback al usuario cuando hay algún movimiento, cuando hay algún hover, y realmente creo que es una herramienta muy interesante y nos puede ayudar en el día a día a añadir esas pequeñas microinteracciones. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejad la pregunta en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.